Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Saludos de su servidor José Gilberto Carrillo desde aquí de Upland, California. Le doy gracias a Dios porque puedo llegar a ustedes todos los días con un mensaje de esperanza, con un mensaje de gloria, con un mensaje de la pureza de la palabra del Señor. Nos mantenemos ejercitándonos todos los días. Debes darle gracias a Dios porque tienes el privilegio y la bendición de ejercitarte por medio de la palabra de Dios. En Hebreos, al final del capítulo 5 y principios del capítulo 6, se nos revela que los cristianos debemos crecer, que debemos avanzar hacia la perfección y que no nos debemos mantener dando vueltas en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hermano, yo no sé por qué. No me explico por qué la mayoría de cristianos se mantiene dando vueltas en la niñez espiritual. No quieren avanzar, no quieren crecer debiendo ser ya maestros. Fíjese, gente que tiene 30, 40 y 50 años de ser cristiana y son puros bebecitos en Cristo Jesús, hablando solo de rudimentos de la doctrina de Cristo. Hermano, eso no es posible, hermano. No es posible que no haya un avance en el pueblo de Dios. Y yo le doy gracias a mi Señor porque Dios me usa a mí desafiando a muchos. Soy criticado, gloria a Dios, no hay problema. El que me critica lo único que hace es aumentar mis fuerzas para que yo pueda hacer con más ánimo las cosas que Dios me ha puesto a hacer. Así que el que me critique, que Dios lo bendiga y Dios lo ayude. Pero yo estoy aquí con un corazón humilde para que todos crezcamos y mi carga es que todos crezcamos. Mi carga es que todos agrademos a Dios. Por eso me dedico a predicar la palabra y el entendido entenderá. Y el que se haga mi compañero, yo sé que vamos a triunfar. Porque al final es cuando se va a ver quién es quién. Dice que viene el tiempo cuando Dios va a descubrir las intenciones de los corazones de los hombres. Así que no hay problema. Estamos en el tiempo en el que tenemos que exhibir a Cristo, explicar a Cristo, vivir a Cristo, pero va a venir el momento en que Cristo se va a manifestar a través de nosotros de una manera extraordinaria y entonces seremos semejantes a Él. Mientras ese momento llega, vamos a pasar por pruebas, dificultades, críticas, persecuciones, mentiras, descréditos. Sí, van a querer hacernos ver como que somos personas no gratas, pero yo quiero decirles que en medio de todo esto nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús. Y Dios, que es testigo, Él conoce nuestros corazones y Él sabe que nuestra intención es agradarle, nuestra intención es bendecir a las personas, nuestra intención es que maduren las personas para que puedan disfrutar a Cristo y vivir para el propósito de Dios. Con estas palabras me introduzco hoy, me sentí inspirado para hacerlas. Hoy vamos a entrar a la lección número 6 de las 42 generaciones. Usted dirá, bueno, ¿y por qué están estudiando las generaciones? Mire, estudiamos las jornadas y las jornadas en el libro de Números son maravillosas porque nos enseñan cómo nosotros podemos progresar en nuestro viaje en este mundo como cristianos para llegar hasta tomar posesión de la tierra prometida. Eso significa que todos nosotros como cristianos debemos tomar posesión de Cristo. Debemos vencer a todos los enemigos con tal de que Cristo sea nuestra posesión, nuestra tierra que fluye leche y miel, y que podamos andar en ella estableciendo el reino de Dios, porque es hasta en la tierra prometida que se levanta el templo y que se constituye una nación política para desarrollarse. Así que es muy significativo para el cristiano estudiar las 42 jornadas del pueblo de Israel. Así que ahora entramos a 42 generaciones, pero en las 42 generaciones lo importante es ver cómo nace Cristo a través de nosotros. Dos cosas distintas.
42 jornadas, cómo tomar posesión de Cristo. 42 generaciones, cómo dar a luz a Cristo. Yo sé que quizá este pensamiento algunos cristianos nunca lo han escuchado, que tienen que estar embarazados de Cristo, a pesar que es un concepto bíblico porque Apocalipsis capítulo 12 del versículo 1 al 5 presenta a una mujer encinta, que es la mujer que significa a todos los creyentes de todas las edades, ya que en la Biblia los astros, las estrellas, la luna, el sol, ellos sirven para que nosotros entendamos que Dios usa los astros para mostrarnos gente que tiene revelación divina, gente que recibe la luz de Dios, recibe la luz de Dios para ver las cosas espirituales. Razón tenemos, o razón tenía el salmista al decir que nosotros somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias a Dios entonces por esa mujer encinta que es la iglesia. Pero volvamos pues a hablar de que Dios nos tiene ejercitándonos por medio de su palabra. El apóstol Pablo dice que debemos de constituirnos de la palabra de Dios para que haya abundancia de palabra en nosotros. Si nosotros estamos constituidos de la palabra de Dios, nosotros vamos a tener abundancia de hablar, una abundancia en nuestro hablar. No vamos a estar escasos en la revelación divina. Entonces hoy entramos a la lección 6 y el punto número 1 es genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que por favor se den cuenta. Hay 4 evangelios, porque estamos apenas tratando de introducirnos en esas 42 generaciones. Pero antes de empezar a desarrollar una por una de las generaciones, nosotros debemos de conocer todos los detalles de cómo empieza el Nuevo Testamento. Aquí se nos presenta en Mateo la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Notemos que en los 4 evangelios hay 2 genealogías. Una está registrada en Mateo y la otra está registrada en Lucas, Lucas capítulo 3. No cabe duda que el Espíritu Santo tiene una carga de revelación para nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. Desde que Cristo se fue al cielo, ya no tenemos la enseñanza del Señor Jesucristo físicamente, porque Él estuvo aquí físicamente enseñándole a sus discípulos. Sin embargo, después que el Señor resucitó y se fue al cielo, Él mismo sigue enseñándonos a nosotros, pero ya no nos sigue enseñando como el Hijo del Hombre o como el Hijo de Dios físicamente. Cuando Él estuvo aquí en la tierra físicamente, nosotros como discípulos lo podíamos seguir. Pero Él ya no está aquí en la tierra. Ahora está dentro de nosotros y por eso quiero que no se le olvide el pensamiento que desarrollamos en el mensaje número 5, porque el mensaje número 5 concluyó con el punto número 4, pensamiento central detallado. Y al final de ese pensamiento central detallado hicimos una declaración. Mateo es el evangelio que nos presenta a Dios con nosotros todo el tiempo. Fíjese qué lindo. Mateo es el evangelio que nos presenta a Dios estando con nosotros todo el tiempo. Es muy importante. Ese detalle de Mateo es importante porque ese evangelio es el único que nos muestra a Dios con nosotros todo el tiempo. Y les dije ayer que los hombres del Antiguo Testamento eran hoteles, porque a ellos venía Dios, se posesionaba de ellos, los ayudaba para que ejecutaran el propósito o la comisión que les había encomendado y se iba. Pero eso cambió del Antiguo al Nuevo Testamento. Precisamente por eso es que tenemos que entender claramente Mateo, porque con el Evangelio de Mateo que se inicia un nuevo ciclo,
que se inicia una nueva dispensación, ahí nosotros nos damos cuenta que Dios quiere que entendamos que Él está con nosotros. Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros y que se quedó de una vez con nosotros. Él ya no se fue. Él se quedó aquí. Y por eso termina el Evangelio de Mateo con estas palabras. He aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. He aquí estoy con vosotros hasta la terminación de la edad, hasta el cierre de la edad. A nosotros nos ponen, he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero cuando uno estudia la versión griega y uno se da cuenta que ahí lo que dice es que Él estará con nosotros hasta el cierre de la edad. Bueno, no vamos a entrar en detalles de eso, pero gracias a Dios que ahora podemos entender entonces, muy importante, que Mateo es para que nosotros sepamos que Dios ya no se fue de la tierra. Dios se quedó aquí en la tierra. Él está en el espíritu de todos los creyentes. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Qué precioso! Porque estos son asuntos que nosotros debemos dominar. Estos son asuntos que nosotros debemos entender con toda claridad y defenderlos, hermano. Defenderlos porque es la pureza de la palabra. Desde que el Señor Jesucristo se fue al cielo, Él se quedó dentro de los creyentes como el Espíritu de vida, como el Espíritu Santo, como el Espíritu vivificante, como el Espíritu que va a guiar a todos los creyentes a toda la verdad. Ahora Dios nos habla desde nuestro interior, dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces, mis amados hermanos, entrando a este punto, número 1 de la lección 6, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Les dije que de los 4 evangelios, solo 2 presentan la genealogía del Señor, y es Mateo y Lucas. Mateo nos enseña que el Señor es un verdadero descendiente de los reyes. Escuche bien eso. Mateo nos enseña que Jesucristo es un verdadero descendiente de los reyes. Por tanto, es legal que Él ocupe el trono. Él es descendiente de la realeza. Él tiene el derecho de ocupar el trono. Y dice, por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, hermano. El Señor Jesucristo heredó toda la autoridad de Dios, dice, por cuanto heredó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Él es el Rey universal, Él es el Rey del universo, no solo el Rey de los cristianos, no solo el Rey de Israel, Él es el Rey del universo. Entonces, el Señor, como alguien de la realeza, requiere tener una genealogía que lo legalice como tal para que pueda tomar el trono. Por eso Mateo nos dice su origen y su descendencia. Lucas nos presenta a Jesús como un ciudadano normal, como un hombre. Sí, como un hombre con la más alta moralidad, que también requiere de una genealogía. Sí, pero Marcos nos presenta a un siervo, a un esclavo. Sí, no tiene ningún derecho. Por eso no hay necesidad de presentar una genealogía de un hombre insignificante, de un hombre que es esclavo. Por el otro lado, Juan nos presenta al Señor como Dios. El Señor como Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin, por tanto, no necesita tener una genealogía. Fíjese, con cualquier otra persona que no sea Cristo, si nos pidieran que escribiéramos la genealogía, supóngase que nos ponen a 10 escritores y nos dicen, queremos que nos escriban la genealogía del hermano Gilberto. Mire, los 10 van a decir lo mismo de mí. Los 10 van a decir en dónde nací,
quiénes fueron mis padres, cómo me crié, cómo me desarrollé, cómo llegué hasta donde estoy ahorita. Esa es una genealogía de un hombre común y corriente. No tiene nada de espectacular, no tiene nada de especial. Todas las biografías que se escriban de un hombre natural son las mismas. Entonces nosotros tenemos que concluir que la genealogía del Señor Jesucristo es algo muy interesante, es algo muy peculiar, porque nos presentan 4 genealogías de Él. Solo imagínese usted, 4 genealogías que tienen que ver con nosotros los cristianos. Para nosotros Cristo es Rey, Cristo es siervo, Cristo es hombre perfecto y también Él es Dios. Por tanto, esas 4 genealogías nos van a abrir nuestros ojos. Entonces entremos al punto número 2. Aquí los voy marcando. Punto número 2. La generación de Cristo. La generación de Cristo. Ahora llegamos a la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo. Tenemos que entender quién es Jesús. Puede ser que nosotros digamos, bueno, Jesús es el Hijo de Dios, pero esta genealogía no describe tal término. Esta genealogía de Mateo no nos dice que es el Hijo de Dios, sino que en vez de eso nos dice que es hijo de David y que es hijo de Abraham. Leamos el versículo 17. Mateo 1:17. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Debido a que Jesús es tan maravilloso, es bastante difícil decir quién es Él. Porque resulta que Jesús es la mezcla de Dios con el hombre. Yo les he dicho a ustedes que es una amalgama. Amalgamar un metal con otro es fundirlos y hacerlos un solo metal. Como por ejemplo, usted tiene el cobre y el bronce. Usted los funde y los une y se vuelve latón. ¿Sí? La mezcla de Dios con la humanidad. Fíjese, qué importante es ver que el Evangelio de Mateo nos quiere mostrar, nos quiere revelar la mezcla de la divinidad con la humanidad. Esa es la generación de Jesús. Cuando hablamos de la generación de Jesús, por ejemplo, nosotros, si queremos hablar de la generación nuestra es la unión de nuestro papá con nuestra mamá. Eso generan a sus hijos. Generan a sus hijos. Por eso, cuando somos cristianos, tenemos que saber la diferencia entre generación y regeneración. Generación es lo que uno es naturalmente. Regeneración es agregarle a la generación un elemento más. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que lo que Mateo nos quiere mostrar es una persona híbrida, una persona que tiene 2 naturalezas, la mezcla de lo divino con lo humano. El Evangelio de Mateo nos presenta a Cristo como un personaje híbrido, como alguien que no solamente es humano, ni solamente es divino, sino que se mezcló. Dios nació entre los hombres. Dios nació como generación del Espíritu Santo con María. Esa es la generación de
Jesucristo, la generación de Jesús. Él es el resultado de la unión de la Virgen con el Espíritu Santo. Él está usando un vaso humano para entrar a esta tierra. Entonces, hermanos amados, no se les olvide y no debemos pensar que Mateo, capítulo 1, del 1 al 17, solo sea una lista de nombres de personas. No, 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 Señor. Vamos a ver que en esta genealogía que nos presenta Dios, en el capítulo 1, versículos del 2 al 6, quiero que los leamos. Capítulo 1, versículos del 2 al 6, dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ok, entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver aquí en estos versículos, del 2 al 6 y la primera parte, es a los padres. Ahí están los patriarcas. Ahí están las personas grandes. Todos ellos formaron 14 generaciones. Pero tenemos algo más. Después de los padres, tenemos a los reyes. Estos son los reyes, la realeza, la cual también son otras 14 generaciones. Leamos la realeza de la parte B del 6 hasta el 10. Parte B del 6. A Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Hasta ahí tenemos a los reyes. Gloria a Dios. Pero después de eso, nosotros tenemos a toda la gente civil, a todos los ciudadanos comunes y corrientes. O sea, que después de presentarnos a los padres en 14 generaciones, nos presenta a los reyes en 14 generaciones, pero ahora nos va a presentar a los civiles, a los cautivos que después son liberados. Fíjese qué tremendo, hermano. Dios nos muestra a la gente que cayó cautiva que después fue liberada. O sea que en la mezcla de Dios con el hombre, Dios tomó en cuenta a los patriarcas, Dios tomó en cuenta a los reyes y a la gente común y corriente que en determinado momento fueron cautivos, pero después el Señor los libera. Entonces, la generación de Cristo no solo incluye a gente de alto rango, sino también a civiles, a los insignificantes como María y José. La gente pobre, los pequeños también están incluidos en la generación de Cristo. Mire, hermano, como usted ya me entendió lo que es generación, ¿verdad? Generación es producir algo, generar algo. Quiere decir que los que generan a Cristo, porque eso es muy importante entenderlo. Aquí en Mateo es bien importante entender quién es el que puede engendrar a Cristo. ¿Cómo es que Cristo nace? Porque Cristo no nace solamente como individuo, Él nace como primogénito. O sea que el Señor es una multiplicación. Acuérdese que ya lo hablamos, que el deseo del corazón de Dios es tener muchos hijos, no uno solo, y muchos hijos iguales a Cristo. O sea que son una generación de divinidad con humanidad. Oh, gloria a Dios. Entonces,
Cristo no solo fue del rango de los patriarcas, sino también de la realeza, pero también de la gente despreciable. Yo creo que ninguno puede, hermano, escoger su linaje. Ninguno. Nosotros no decidimos cómo nacemos, hermano. Dios decide cómo nace el Señor Jesucristo. Entonces, con este cuadro de la generación de Cristo, podemos ver que a Él, para su nacimiento en la tierra, tomó en cuenta a toda clase de gente. Aleluya. Mire, con todo respeto, pero los católicos dicen que María es la madre de Dios. Están pero 1000 veces equivocados, porque ella no es la única madre de Dios. Todos los cristianos podemos ser la Virgen María. Todos los cristianos podemos ser la madre de Cristo. Mire qué tremendo es esto. Por eso es una herejía enseñar que la Virgen es la madre de Dios, porque están poniéndolo como una doctrina para exaltar a María. Gloria a Dios que María dio a luz a Cristo, hermano. Gloria a Dios. Pero lo mismo sería como que Cristo se forme en mí, se forme en ti y después te hagan un santo y digan que tú eres la madre de Dios. ¿Te das cuenta? No se puede hacer eso. No se puede hacer doctrina de eso. Estamos hablando de una experiencia. Pobres los curas, hermano. Mire, pobres los curas. Los curas los llenan de conocimiento intelectual. Ellos estudian muchos años en los seminarios, aprenden idiomas, aprenden psicología, sociología, relaciones humanas, hermano. Aprenden cómo pueden ellos engatusar a la gente y volver el catolicismo la religión predominante para manipular las débiles conciencias y los pensamientos de los hombres que no conocen a Dios. Pero dale gracias a Dios que a ti nadie te manipula. Dale gracias a Dios que tú por fe y por convicción entiendes lo que es ser la mamá de Jesús, ser la mamá de Cristo. Sí, es una mezcla, es una generación. ¿Sabes tú quiénes eran los fariseos? Una generación de víboras. Ellos producían diablos. Ellos producían diablos. Entre más discípulos hacían, más diablos engendraban. Nosotros, entre más discípulos hacemos, más Cristos engendramos. Aleluya. Por eso se llama Cristos. No se llama Cristo. Cristos. Cristos ungidos. Aleluya. Dale gracias a Dios, hermano. Fíjate que esta generación incluye a ambos. Incluye a ambos. El llamado, como Abraham, y los cautivos. Por eso mira lo que dice en el versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia. Fíjate, deportados. Deportados. Ahorita está de moda aquí en Estados Unidos los deportados. Bueno, cada cierta temporada los deportados son mencionados aquí en Estados Unidos. Ahorita ya otra vez dice Trump que si él queda de presidente, que van a haber deportaciones masivas. Entraron este año 500,000 de venezolanos y dice que está dispuesto a deportarlos a todos. Va a dejar una mínima cantidad. Creo que 500,000 nada más quiere dejar. Pero los demás, perdón, dije que 500,000 entraron y 500,000. Puede ser que a todos los deportes y que estoy profetizando. No, pero que va a dejar una cantidad muy pequeña. Deportados. La gente deportada es despreciable, hermano. Mire esos pobres que han salido desde Venezuela para llegar a los Estados Unidos, hermano, son detestables en todas las naciones. En todas las naciones solo quieren que pasen, que pasen, que pasen. Y esos pobres han sufrido para llegar hasta la frontera de Estados Unidos y ahora que ya están en los Estados Unidos, están siendo
hermano, despreciados. Y como Dios les pone un espíritu de que reclamen y que pidan cosas, la gente se pone enojada, porque ellos vienen y que quieren una buena casa, quieren un buen tratamiento, quieren que todos se los pongan en bandeja. Y es ese espíritu que Dios les pone como para que se hagan víctimas. Pero la realidad es otra, hermano. La realidad es que van a ser deportados, porque están infringiendo las leyes de las fronteras que el hombre ha puesto. Ciertamente Dios no ha puesto fronteras. Bueno, sí ha puesto fronteras Dios. Algunos se atreven a decir que Dios no ha puesto fronteras, pero es Dios el que hizo las fronteras. Si fue el que confundió a todas las personas en Babel para que se formaran las naciones. Y las fronteras que puso son los idiomas. Esas son las fronteras, los idiomas. Pero los hombres han levantado paredes. Así que, hermano, quiero decirte pues que Abraham fue llamado de Babel. De ahí, de esa confusión, de ahí, de toda esa desorientación que hubo de los lenguajes, de allí llamaron a Abraham. Dice que él era originario de Babilonia, específicamente de Caldea. Entonces, yo quiero que tú veas, porque estamos hablando de cómo nace Dios aquí en la tierra y cómo Dios puede nacer a través de nosotros, porque ese es el objetivo de estudiar las generaciones. La manera en que Dios puede ser dado a luz a través de nosotros. Cada generación nos va a dar los detalles de un punto de vista de cómo nace Cristo en nosotros. O sea que así como necesitamos 42 jornadas para perfeccionarnos en nuestro viaje y tomar posesión de la tierra, así también necesitamos 42 generaciones con todos sus detalles para que sea dado a luz Cristo. Y vamos a empezar desde la primera generación. Vamos a ver desde la primera cómo funciona el dar a luz a Cristo. Y usted va a ir poniendo atención en cada una de esas generaciones para que así como captó algo en Salmona, así como captó algo en Etam, cuando fueron a Piairot, cuando fueron a Kibrot Jataabá, a Seelata, a Ritma, a Rimón Pérez, ¿sí? Así como aprendió todos esos detalles en las jornadas, ahora va a aprender detalles en las generaciones que le van a servir para que usted pueda dar a luz a Cristo. Entonces estamos hablando de la generación de Cristo. Y damos gracias a Dios porque Dios incluye a toda clase de personas en la generación de Cristo. Tenemos que entender a quiénes usa Dios para dar a luz a Jesús. La generación de Cristo incluye toda clase de personas. Si usted le preguntara a alguien, ¿qué clase de persona es usted? Quizá esa persona le conteste, mire, Dios escoge buenos y malos, y aún caídos, porque aquí en estas generaciones hay personas buenas, hay personas malas y hay personas caídas. Pero gloria al Señor, porque aún a los caídos los levanta y los toma en cuenta. Los deportados, hermano, los levanta y los toma en cuenta. Nosotros somos los llamados, los caídos y los restaurados, porque un día nos llamó, después estuvimos caídos, pero después nos levantó, después nos restauró. Así que gracias a Dios entonces que nosotros podemos alcanzar a ver este segundo punto, que es la generación de Cristo. Creo que entendiste, ¿verdad? Lo que es la generación de Cristo. ¿Quién puede generar a Cristo? ¿Quién puede generar a Cristo? Y te puse el ejemplo de las generaciones de víboras. Generación de víboras, le dijo Dios a los fariseos. A los líderes espirituales de Israel, Él les llamó generación de víboras, lo cual significa que la Biblia mal predicada produce víboras. La Biblia mal predicada produce víboras. Hermano, tenga cuidado. Tenga muchísimo cuidado. Este asunto es delicado. Este asunto, hermano, es de tratarlo con guantes. Sí,
No se puede decir cualquier cosa, ni se puede enseñar cualquier cosa. Muchos están metidos en problemas serios con Dios porque predican cualquier cosa, hermano. Porque llegan frente al pueblo de Dios y les dicen cualquier cosa. Hermanos, nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos ayude para que nosotros presentemos la pureza del Evangelio, que produzca a Cristo, que produzca a Cristo. Mire, si en las gentes nuestro mensaje no produce a Cristo, no genera a Cristo, hermano, estamos presentando heno, madera y hojarasca. De la única manera que Dios nos puede aprobar es si el resultado de nuestra administración produce oro, plata y piedras preciosas. Oh, cuánto le anhelo, cuánto le pido a Dios, hermano, que mi hablar produzca en usted a Cristo. Yo no tengo ninguna otra intención, ni la quiero tener, ni me interesa ninguna otra intención. Lo único que persigo es que Cristo se forme en ti, mi amado hermano, mi amada hermana, que Cristo se forme en ti para que tú seas beneficiado, para que tú, mi hermano y mi hermana, seas un vencedor ante los ojos de nuestro amado Dios. Yo no quiero estar en esta tierra con otro propósito. Yo no quiero, hermano. Renuncio a estar en esta tierra por otro propósito. Yo quiero el único propósito, el propósito de Dios. Muy bien. Entonces, voy a entrar al punto número 3. Sí, al punto número 3, para que alcancemos a ver más específicamente, la clase de personas que Dios usa para dar a luz a Cristo. Voy a apuntar aquí en mis notas, específicamente, quienes dan a luz a Cristo. O más bien dicho, específicamente, qué clase de persona usa Dios. ¿Qué clase de persona usa Dios para generar Cristo? Aleluya, hermano, gracias a Dios que Dios nos está ejercitando. Entonces, por favor, ponga atención, porque este tercer punto lo he dividido en las clases de personas que Dios usa para generar a Cristo. Y voy a empezar con 4 mujeres de mala reputación. Fíjate que esto nos debe de llenar de esperanza. Esto nos debe de llenar de gozo. Esto nos debe de llenar de muchas ilusiones. Mire, de acuerdo a la costumbre judía, un escritor de genealogías nunca debería de incluir los nombres de las mujeres. Ellos solo podían incluir los nombres de los hombres. Por favor, hermano, esto es muy importante, porque aquí en Mateo se rompió una ley, se rompió un edicto, se rompió algo que tenía que hacerse estrictamente de esa manera. Cualquier escritor judío que escribiera una genealogía no podía poner a las mujeres. Tenía que poner solo a los hombres, porque así era la ley de ellos. Esa es una ley de genealogía. Pero en esta genealogía breve, si usted le pone atención, en los versículos del 1 al 17, se menciona a 5 mujeres. 5 mujeres. De estas 5,
4 forman un grupo y la quinta está sola. 4 de ellas son recasadas y una de ellas era prostituta. Fíjese pues, pareciera que este registro divino no menciona a las buenas, no menciona a Sara, no menciona a Rebeca, sino a las malas. Fíjese, David en el versículo 6, David engendró a Salomón de la esposa de Urías, un adulterio. Fíjese lo que Dios nos pone, hermano. Pregúntate, ¿por qué Dios, para revelar la genealogía de su hijo, pone a una mujer adúltera? Dice, David engendró a Salomón de la esposa de Urías. Bien claro nos marca el adulterio. Aquí mire, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, teniendo relaciones con la esposa de Urías, que era Betsabé, y que vino a ser la mamá de Salomón. El registro ni siquiera da su nombre, no dice cómo se llama, solo da una historia para que nosotros recordemos qué clase de mujer era. Por eso le dije que el Señor aquí en Mateo nos quiere mostrar con claridad la generación de Cristo. Ahora seguimos con otra mujer. ¿Se acuerda usted de la historia de Tamar? Ella era la nuera de Judá. Judá engendró gemelos de su nuera, usted lo puede leer en Génesis 38, versículos del 24 al 30. ¡Qué terrible! Otra mujer fue Rahab. Rahab, la prostituta en Jericó. Y la tercera fue Ruth, una moabita. Usted sabe que los moabitas no podían entrar a la congregación del Señor aún hasta la 10ª generación, así lo dice Deuteronomio 23:3. Los moabitas eran descendientes de Moab que nacieron como fruto del incesto de Lot con su hija, ¿sí? La cuarta mujer fue Betsabé, la que estábamos hablando, esposa de un cananita de nombre Urías, a quien David asesinó. David tomó la mujer de Urías para que fuera su esposa y con ella engendró a Salomón. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este breve registro menciona a todas estas mujeres? Porque ellas son nuestras representantes. Aleluya. Ellas nos representan a nosotros. Yo no quiero que usted piense que usted es tan puro, hermano, que usted es más puro que esas mujeres. Chequee su trasfondo. Mire, hermano, siempre que alguien de los hermanos me habla a mí mal de otros hermanos, yo le digo, tenga cuidado, tenga muchísimo cuidado, porque a veces nosotros que hablamos de otros hacemos lo mismo o peores cosas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque Dios, para hacernos entender nuestra debilidad, Él nos pone a todas estas personas para que no vayamos a creer que el dar a luz a Cristo es porque nosotros, entre comillas, somos personas muy espirituales y muy buenas. No, mi hermano. Si lo hace, si usted se cree más espiritual que otras personas, usted va a encontrar lo que fueron sus ancestros. Averigüe qué clase de ancestros tiene usted. ¿Quiénes fueron sus tatarabuelos? ¿Quiénes fueron sus abuelos? Sí, también cómo era su papá. Recuérdese cómo era su papá. Es más, recuérdese de la manera en que nació usted. Nosotros somos peores que todas estas mujeres
que Dios nos pone aquí de mala reputación, pero gracias a Dios que Dios nos toma en cuenta. Ahorita usted sabe de qué debería de preocuparse, en dar usted a luz a Cristo. No se preocupe en lo que están haciendo los demás. Eso lo que le va a hacer es estorbarle a que usted se vuelva anticristo, contra Cristo, porque Cristo los perdona a ellos. Si ellos se arrepienten, mire la mujer adúltera, se la trajeron a Cristo y que le dijo, vete en paz y no peques más. Si alguno de nuestros hermanos cae, nosotros tenemos que levantarlos. Nosotros tenemos que ayudarlos, pero con mansedumbre. No los vamos a insultar y despreciar porque hacen cosas diferentes a nosotros. No, dice que el que está en pie, mire que no caiga. Y si alguien de nuestros hermanos cae, levántalo con espíritu de mansedumbre, porque no sea que mañana se te voltee la tortilla y tú resultes haciendo cosas peores que las que ellos están haciendo. Como dijo aquel, vaya pues, todos los que somos malos estamos tomados en cuenta en el nacimiento de Cristo. Alabado sea Dios, hermano, porque Él es verdaderamente el Salvador de los pecadores. El número 4 significa a todas las criaturas, incluyendo toda la raza humana. La humanidad es inmunda, ninguno es puro. No hay ni aún uno que sea justo. Si tú tienes enemistad con tu familia, porque tu familia ha hecho cosas malas, es tiempo que te reconcilies con ellos y que los ayudes para que ellos se vuelvan a Dios. Entonces, y solo entonces, serás utilizado para que Cristo sea generado a través de ti. Yo espero, hermano, que Dios te abra tus ojos, porque de lo contrario esto solo se vuelve un palabrerío y un mensaje sin que te bendiga. Gracias al Señor que todos nosotros estamos asociados con Cristo, somos parte de la generación de Cristo. Al ser malo, soy parte de la generación de Cristo. Él no vino a buscar gente sana, Él vino a buscar a los pecadores. Aleluya, hermano, yo no estoy jugando. Hermano, yo no te estoy poniendo trampas. Yo no me estoy burlando de ti. Yo no estoy, hermano, tratando de convencerte. El único que te puede convencer es Dios, hermano. Pero una cosa sí te digo, yo te predico la verdad. Yo te predico la verdad, mi hermano. Aleluya. Quiero finalizar hoy este tercer punto, pero que todavía me va a tocar seguir hablando de las personas que Dios puede usar para dar a luz a Cristo. Pero quiero terminar el puntito y quiero decirte que a propósito, Dios menciona a estas mujeres. A propósito. Cuando Dios te pone algo en la Biblia, hermano, es a propósito. Sí. El Espíritu Santo, a propósito, incluye a los que son impuros. Si este registro incluyera a las mujeres buenas y puras, tales como Sara y Rebeca, entonces nosotros no podríamos entender la condición de la iglesia hoy día. Porque esto que te estoy hablando es para que conozcas la condición de la iglesia hoy día, porque muchos tienen un mal concepto de la iglesia, creen que la iglesia es gente muy espiritual, gente muy pura. No, mi hermano. Somos impuros, somos personas caídas, somos personas leprosas, somos personas que podemos contaminar, aún con los chismes, podemos contaminar a otros. Por favor, no piense que usted es muy limpio, pero lo que sí le aconsejo que se dé cuenta es que Dios lo incluye a usted para que dé a luz a Cristo. Sí, hermano. Dios incluye a los buenos, Dios incluye a los malos. De hecho, incluye más a los malos que a los buenos. Yo creo, hermano, que de nada te sirve
tener años de ser cristiano si estas verdades no te cautivan, si estas verdades no te capturan, si estas verdades no producen en ti un hasta aquí, un alto a seguir juzgando a tu prójimo? No juzguéis para que no seáis juzgados. No te estoy diciendo que no prediques la verdad. No te estoy diciendo que no digas la verdad. Por favor, ojo, ojo. Yo predico la verdad, hermano, y yo te voy a decir la verdad. Y tú le puedes decir la verdad a todos, pero con el corazón y el espíritu de Cristo. Amén. ¿Solucionado el problema? Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos el viernes en la localidad.